Muy buenos días, estimados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Sean bienvenidos a esta clase bíblica hoy domingo 10 de mayo del año 2020. Continuamos con la miniserie de estudios bíblicos sobre el tema la adoración que Dios demanda, basado como texto clave el Evangelio de Juan capítulo 4, versos del 20 al 24, que leemos: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta aquí la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Si usted recuerda, hermanos, lo que estuvimos viendo el domingo pasado, hemos estado respondiendo algunas preguntas que son derivadas de este pasaje que hemos leído en el Evangelio de Juan. Una de esas preguntas que hemos respondido es: ¿qué debemos hacer cuando nos reunimos cada domingo como iglesia para adorar el nombre de Dios? ¿Cómo debe ser y cuál es la forma correcta en acercarnos a Dios como iglesia en adoración? ¿Nos proporciona la Biblia más libertad en esto o aquellos en nuestra adoración? Este pasaje que hemos visto tiene la finalidad de hacernos evaluar acerca de las razones bíblicas que permiten solo a la Escritura estructurar nuestras reuniones de adoración congregacional, familiar y privada. Aunque el fin y objetivo de estos estudios es guiarnos a un entendimiento correcto a través de la Escritura para moldear nuestra adoración bíblica, también son aplicados estos principios a nuestra adoración familiar y privada. Así que el domingo pasado, mientras veíamos la tercera parte de este estudio, estuvimos viendo como último punto el principio regulador, aquel que establece que todo lo que hacemos en una reunión de adoración debe ser claramente justificado por las Escrituras. Así que estuvimos observando, haciendo un breve resumen de lo que vimos el domingo pasado, que el propósito de la adoración es la redención. Vimos pasajes como Éxodo 3, del 12 al 18, Éxodo 10, 3, Éxodo 10, del 7 al 11, Éxodo 10, del 24 al 27, Éxodo 7, 16. Y decíamos que si la adoración congregacional es el objetivo de la redención, entonces solo tiene sentido que Dios revele a su pueblo redimido cómo quiere que le adoremos cada vez que nos reunimos como su pueblo, como la iglesia. Y esta es la pregunta obligatoria a responder. ¿Sería Dios tan descuidado en dejar el propósito de su obra de redención a la imaginación de los hombres? Algunos pasajes bíblicos como Éxodo 32 nos hablan de la capacidad que tenemos los seres humanos de distorsionar
la palabra de Dios. Vemos que en ese pasaje Éxodo 32, usted lo puede leer con calma en su hogar. Moisés va al monte a un encuentro con Dios y en su demora y en su ausencia, muchos miembros del pueblo instigaron aún al propio Aarón a distorsionar la adoración, a renunciar a todas las manifestaciones de Dios que habían visto de que salieron de Egipto, toda la obra de Dios proveyendo maná y codornices y protegiéndolos con su nube por la mañana y su columna de fuego por la noche. Todo esto es desechado y olvidado en un par de días y sale a relucir la idolatría en el corazón del pueblo y se crea este becerro de oro. Y cuando Moisés desciende de la montaña después de un encuentro con Dios, se encuentra todo el pueblo volcado en un culto a estatuas. Ellos habían dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Vemos lo rápido que es el hombre para distorsionar lo que Dios manda. Hermano, Dios ha escogido dónde se le debe adorar, cuándo se le debe adorar y cómo se le debe adorar. Él nos ha dejado establecido el lugar, el tiempo y la forma. Si usted recuerda y estuvo con nosotros el domingo pasado, podrá hacer memoria de que estuvimos viendo brevemente cómo el pueblo de Dios adoró en el Antiguo Testamento. Vimos que Dios había establecido cómo quería que su pueblo se le acercara en adoración. Había prohibiciones de cierta forma de adoración, aun cuando esa forma de adoración fuera dirigida a Él, si eran hechas fuera del tiempo y del lugar y no cumpliendo con su forma, eran prohibidas. Éxodo 20, del verso 3 al 5. Éxodo 32, ya hablamos acerca del becerro de oro. Vimos que el pueblo en el Antiguo Testamento tenía establecido algunas fiestas que recordaban la venida de Cristo, la redención del pueblo. Tenían establecido un sistema de ofrendas y sacrificios. Había una tribu escogida para la adoración, de guiar a todo el pueblo, los levitas, y había forma en que aún estos hombres levitas debían acercarse a Dios en tiempo y forma, de acuerdo a lo que Dios establecida, y aún un orden dentro de toda esta tribu para que cada familia hiciera una función específica. Vimos también cómo el pueblo de Dios adoró en el Nuevo Testamento. Vimos que en el Nuevo Testamento el espectro se abre y que ahora la adoración abarca tanto a judíos como a gentiles. Observamos que aunque la sinceridad es necesaria en nuestra adoración, puede ser que estemos adorando equivocadamente. Y decíamos que la adoración apropiada es una respuesta de aquellos a quienes Dios le ha revelado su ser. La adoración es una respuesta a la revelación, a un entendimiento completo de quién es Dios, cuál es su voluntad, sus demandas. Eso lo vimos cuando hablamos en el Evangelio de Juan capítulo 4, como hemos leído al inicio de esta clase. Vemos en 1 Corintios 14, en el Nuevo Testamento, que la adoración debe ser de edificación para la iglesia, no de satisfacción personal, sino con el propósito de edificar a la iglesia. Vimos también en el verso 33 de este capítulo 14, 1 Corintios, Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Cómo aplicamos este principio regulador en nuestra adoración? ¿Cómo determinamos o establecemos que todo lo que hagamos sea justificado por las Escrituras? Vemos que Cristo edifica su iglesia por el poder de su palabra. Mateo 16, 18 nos dice que Cristo es la roca. Romanos 1, 16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios.
Y Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cristo edifica su iglesia por el poder de su santa palabra. Así que hoy veremos 5 elementos de la adoración congregacional que nos ayudarán a poder encaminarnos en una adoración verdadera a Dios. Estos 5 elementos o principios son esenciales en la vida congregacional, en la salud y en la santidad de cualquier iglesia. Usted debe ver estos 5 elementos dentro de la iglesia a la cual usted pertenece o donde se está congregando. Es lo que usted debe buscar cuando llega a una iglesia. Que por lo menos estos 5 elementos básicos estén allí presentes de forma visible, que sea una característica genuina de la iglesia, porque esto le permitirá a usted discernir que se están encaminando en una adoración verdadera. El primer principio es leer la Biblia. El primer elemento que tenemos en nuestra oración es leer la Biblia. La Escritura, en todo su amplio contexto, nos estimula una y otra vez a ir a las Escrituras, a leer las Escrituras. 1 Timoteo 4:13, el apóstol manda, dice, ocúpate en la lectura. En Jeremías 23, el profeta nos dice en los versos 29 al 30, la palabra de Dios es como un fuego. Nuevamente Pablo en 2 Timoteo 3:16 nos dice la palabra es útil. Y usted recuerda ese verso. Toda la utilidad que tiene la escritura. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva. Y Mateo 4:4, el propio Señor Jesucristo nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer elemento de nuestra oración debe contemplar la lectura de la palabra de Dios, leer la Biblia. Usted se puede preguntar por qué. Bueno, al leer la Biblia sin comentarla, expresa el valor que le ponemos a la palabra de Dios. La vida y el crecimiento de la iglesia depende del poder de las Escrituras. El principio fundamental que ha defendido la iglesia cristiana protestante es el lugar que tiene la Escritura. Por eso que este lema, sola Escritura o solamente la Escritura, nos señala que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta y que Dios se ha revelado a sí mismo a través de esta su palabra. Debemos por consiguiente tener este principio claro y este elemento fundamental en nuestra adoración. Cuando leemos las Escrituras, reconocemos nuestra debilidad. Deseamos escuchar la palabra de Dios. Deseamos sentarnos bajo ella con el fin de ser instruidos, examinados y evaluados por ella. Cuando leemos la Escritura, estamos escuchando la voz de Dios, sin comentario de parte de ningún hombre, solo lo que Dios ha revelado. Podemos estar seguros que es una parte bíblica, es la palabra de Dios. Es lo que en las iglesias, como en el caso de la nuestra,
donde nos congregamos, es el llamado a la adoración, la apertura de ese tiempo. No podemos ser ajenos y descuidados en no tener esto como algo de alta estima y llegar tarde y perdernos esta parte del servicio. Debemos ser responsables, debemos ser puntuales. Queremos escuchar la palabra de Dios leída en medio de su iglesia. Que la iglesia responda amén. Que la iglesia responda gloria sea a Cristo nuestro Salvador. Porque deseamos escuchar la palabra de Dios, deseamos sentarnos bajo ella con el fin de ser instruidos, deseamos ser examinados. Ella mostrará lo pecaminoso de nuestros corazones y nos guiará al camino del arrepentimiento. Cuando leemos las escrituras, cuando tenemos este elemento, este principio en nuestra adoración, esto significa que estamos de acuerdo con su presentación de la realidad y con su estimación y juicio sobre nosotros. Significa que deseamos someternos a sus veredictos y mandamientos sin reserva. ¿Qué pasa si descuidamos la lectura? ¿Qué pasa si descuidamos este alimento para nuestras almas? Bueno, y lo digo con mucho temor, descuidar la lectura como iglesia, pues representaría que no estimamos la revelación de Dios, que tenemos en poco su palabra, que hemos suplido esta necesidad con otras actividades humanas, no necesariamente reveladas en su escritura. Y si hemos descuidado esto, podemos estar seguros que todo lo demás que hagamos en nuestra adoración también será infructuosa. Diez características que debemos conocer sobre las escrituras. En primer lugar, las escrituras son dadas por inspiración de Dios, así nos lo dice 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21. La segunda característica es que Cristo aprobó las escrituras usándolas. Él usó todo el Antiguo Testamento y Él nos proveyó del Nuevo Testamento, sus palabras en el Nuevo Testamento. La tercera característica es que las escrituras contienen la promesa del Evangelio. Romanos así nos los dice, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. También otro pasaje en el Nuevo Testamento nos dice que a Dios le ha placido salvar a las personas por la locura de la predicación de su palabra, del Evangelio. Una cuarta característica es que son una guía infalible, según de Pedro 1:19. Otra característica es que la escritura es pura. Salmo 119. Es verdad, es perfecta, son preciosas, está viva y es eficaz. Eso es lo que es la escritura. Una sexta característica de la escritura es que fue escrita para nuestra enseñanza. Lo que debemos saber y conocer está allí, al alcance de nosotros. En ese libro que conocemos como la Biblia, la santa palabra de Dios, se encuentra allí depositada
toda la revelación de Dios. No hay necesidad de nueva revelación. No hay necesidad de nueva profecía. No hay necesidad de sueños ni visiones. Todo, absolutamente todo lo que el hombre necesita saber desde antes de la fundación de los tiempos hasta el fin de este mundo está allí. Aún lo que haremos en la presencia de Dios se encuentra revelado de manera perfecta, sagrada, infalible e inerrante allí en ese libro que tenemos a nuestro alcance, que es las Sagradas Escrituras. Todo está allí, perfectamente dado por Dios para su pueblo, como guía, como alimento, como instrucción, para moldear nuestra adoración, para que nos miremos en ella y encontremos si nos estamos desviando. Pero claro, si la obviamos, si la descuidamos, la cerramos y la ponemos en nuestros estanteres, en nuestras maletas, o si la tenemos apagada en nuestros dispositivos móviles, andaremos sin rumbo y sin dirección. Un sexto principio es que las escrituras son hechas para ser utilizadas por todos los hombres. Romanos 16:26. Una octava característica es que la escritura fue hecha para regenerar el alma del hombre, para santificar, para producir fe, para producir evidencia, para dar vida, para dar vida. Nótese esta característica de este libro que contiene la revelación de Dios perfecta para nosotros. El mundo quiere destruir las escrituras porque las escrituras revelan la verdad. Como iglesia debemos aferrarnos a ellas, tenerla en alta estima, leerla en alta voz dentro de nuestras iglesias, en nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestros niños. Una novena característica es que todo debe ser aprobado por las escrituras. Sigamos el ejemplo de los creyentes en Berea, en Hechos 17:11. Nos dicen que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían estos? Dice, estos creyentes estaban escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es lo que usted debe estar haciendo en este momento cuando escucha este estudio bíblico, abriendo su Biblia y siguiendo el estudio bíblico y revisando que cada palabra expuesta por mí esté de acuerdo a lo que contienen las Sagradas Escrituras. Y la décima característica es que la escritura debe ser nuestra norma de enseñanza. Debe ser la norma de enseñanza para nuestras vidas. El apóstol Pedro lo dijo en su primera carta, capítulo 4, verso 11. Él dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso pasaje. Las escrituras es nuestra norma. Hablemos y enseñemos conforme a la palabra de Dios. Este es el primer principio o el primer elemento dentro de nuestra adoración. Leer
la palabra de Dios. Así que hoy hemos visto este primer elemento dentro de nuestra adoración. Espero que haya sido de gran bendición para su vida, que pueda meditar en esto durante estos días de la semana, porque el próximo domingo vamos a estar atendiendo los otros elementos que deben formar parte de nuestra adoración. Hoy vimos el primer elemento, leer la palabra. Luego, el próximo domingo hablaremos sobre cantar la palabra, orar la palabra, predicar la palabra y ver la palabra de Dios. Así que le agradezco por este tiempo. Le pedimos a Dios que nos guíe en todo momento a ser obediente a su santa palabra y que nos transforme por el poder de ella. Amén. Dios le continúe bendiciendo.